Crítica y verdad, sección 4, parte 2. La crisis del comentario, la lengua plural. Esta es una obra del maestro Roland Barthes. Parte 2. Nada es más esencial para una sociedad que la clasificación de sus lenguajes. Cambiar esa clasificación, desplazar la palabra, es hacer una revolución. Durante 2 siglos, el clasicismo francés se ha definido por la separación, la jerarquía y la estabilidad de sus escrituras, y la revolución romántica se ha considerado a sí misma como un desorden de clasificación. Ahora bien, desde hace cerca de 100 años, desde Mallarmé, sin duda, está en curso una reforma importante de los lugares de nuestra literatura. Lo que se intercambia, se penetra y se unifica es la doble función, poética y crítica de la escritura. No basta decir que los escritores mismos hacen crítica. Su obra, a menudo, enuncia las condiciones de su nacimiento, Proust, o inclusive de su ausencia, Blanchot. Un mismo lenguaje tiende a circular por doquier en la literatura y hasta detrás de sí mismo. El libro es así atacado de flanco y por la retaguardia por el que lo hizo. No hay ya poetas, ni novelistas. No hay más que una escritura. La crisis del comentario. Y ocurre que, por un movimiento complementario, el crítico se vuelve, a su vez, escritor. Por supuesto, quererse escritor no es una pretensión de estatus, sino una intención de ser. ¿Qué nos importa si es más glorioso ser novelista, poeta, ensayista o cronista? El escritor no puede definirse en términos del papel que desempeña o de valor, sino únicamente por cierta conciencia de habla. El escritor es escritor aquel para quien el lenguaje crea un problema, que siente su profundidad, no su instrumentalidad o su belleza. Han pues nacido libros de crítica, ofreciéndose a la lectura según las mismas vías que la obra propiamente literaria, aunque sus autores no sean por estatus sino críticos y no escritores. Si la crítica nueva tiene alguna realidad, ésta se halla, no en la unidad de sus métodos, menos aún en el esnovismo que, según dicen cómodamente, la sostiene, sino en la soledad del acto crítico, afirmado en delante, lejos de las coartadas de la ciencia o de las instituciones, como un acto de plena escritura. En otra época, separados por el gastado mito del soberbio creador y del humilde servidor, ambos necesarios, cada cual en su lugar, etc. Ahora el escritor y el crítico se reúnen en la misma difícil condición, frente al mismo objeto, el lenguaje. Hemos visto que esta última transgresión se tolera mal, y sin embargo, aunque todavía sea necesario batallar por ella, está quizás sobrepasada por una nueva reforma que aparece en el horizonte. Ya no solo la crítica comienza esta travesía de la escritura, que tal vez haya de marcar nuestro siglo, sino el discurso intelectual entero. Hace ya 4 siglos que el fundador de la orden que más ha hecho por la retórica, Ignacio de Loyola, dejaba en sus ejercicios espirituales el modelo de un discurso dramatizado, expuesto a una muy otra fuerza que la del silogismo o de la abstracción, como la perspicacia de Georges Bataille no ha dejado de señalarlo. Después, a través de escritores como Sade o Nietzsche, las reglas de la exposición intelectual han ardido periódicamente en el doble sentido del término. Es esto, parece, lo que hoy está abiertamente en tela de juicio. El intelecto accede a otra lógica, aborda la religión desnuda de la experiencia interior. Una misma y única verdad se busca, como una toda habla, ya sea ficticia, poética o discursiva, porque en adelante es la verdad de la palabra misma. Cuando Jacques Lacan dicta su clase, sustituye la abstracción tradicional de los conceptos con una expansión total de la imagen en el campo del hablar, de manera que no separe más el ejemplo de la idea y sea el mismo la verdad. En el otro extremo, rompiendo con la noción ordinaria del desarrollo, lo crudo y lo cocido, de Claude Lévi-Strauss, propone una retórica nueva de la variación
y de tal modo compromete a una responsabilidad de la forma que estamos poco habituados a encontrar en los trabajos de ciencias humanas. Se halla, sin duda, en curso una transformación de la palabra discursiva, la misma que aproxima el crítico al escritor. Entramos en una crisis general del comentario, quizá tan importante como la que ha marcado, con relación al mismo problema, el paso de la Edad Media al Renacimiento. Esta crisis es en efecto inevitable, desde el momento en que se descubre, o redescubre, la naturaleza simbólica del lenguaje, o, si se prefiere, la naturaleza lingüística del símbolo. Es lo que hoy ocurre, bajo la acción conjugada del psicoanálisis y del estructuralismo. Durante mucho tiempo, la sociedad clásico-burguesa ha visto en la palabra un instrumento o una decoración. Ahora vemos en ella un signo y una verdad. Todo lo tocado por el lenguaje es, pues, de cierta manera, puesto de nuevo en tela de juicio. La filosofía, las ciencias humanas, la literatura. Es este, sin duda, el debate en el cual se necesita hoy recolocar la crítica literaria, la apuesta de que ella es en parte el objeto. ¿Cuáles son las relaciones de la obra y el lenguaje? Si la obra es simbólica, ¿a qué reglas de lectura debemos atenernos? ¿Puede haber una ciencia de los símbolos escritos? ¿Puede el lenguaje del crítico ser él mismo simbólico? La lengua plural. Como género, el diario íntimo ha sido tratado de dos maneras muy diferentes por el sociólogo Alain Girard y por el escritor Maurice Blanchot. Para uno, el diario es la expresión de cierto número de circunstancias sociales, familiares, profesionales, etc. Para el otro, es una manera angustiosa de retardar la soledad fatal de la escritura. El diario, pues, posee al menos dos sentidos, y cada cual es plausible porque es coherente. Es este un hecho trivial, del cual podemos encontrar 1000 ejemplos en la historia de la crítica y en la variedad de las lecturas capaces de inspirar una misma obra. Son al menos los hechos que atestiguan que la obra tiene muchos sentidos. Cada época puede creer, en efecto, que detenta el sentido canónico de la obra, pero basta ampliar un poco la historia para transformar ese sentido singular en un sentido plural y la obra cerrada en obra abierta. La definición misma de la obra cambia. Ya no es un hecho histórico, pasa a ser un hecho antropológico, puesto que ninguna historia lo agota. La variedad de los sentidos no proviene, pues, de un punto de vista relativista de las costumbres humanas. Designa no una inclinación de la sociedad al terror, sino una disposición de la obra a la apertura. La obra detenta al mismo tiempo muchos sentidos, por estructura, no por la invalidez de aquellos que la leen. Por ello, es, pues, simbólica. El símbolo no es la imagen, sino la pluralidad de los sentidos. El símbolo es constante. Solo pueden variar la conciencia que la sociedad tiene de él y los derechos que le concede. La libertad simbólica ha sido reconocida y en alguna forma codificada en la Edad Media, como se ve en la teoría de los 4 sentidos. En cambio, la sociedad clásica, por lo común, se ha acomodado muy mal a ella, la ha ignorado, o, como en sus supervivencias actuales, censurado. La historia de la libertad de los símbolos es a menudo violenta, y naturalmente tiene igualmente su sentido. No se censuran impunemente los símbolos. De cualquier manera, es este un problema institucional. Si no, si puede decirse así, estructural. Sea lo que piensen o decreten las sociedades, la obra las sobrepasa, las atraviesa, a la manera de una forma que vienen a llenar, uno tras otro, los sentidos más o menos contingentes, históricos. Una obra es eterna, no porque imponga un sentido único a hombres diferentes, sino porque sugiere sentidos diferentes a un hombre único, que habla siempre la misma lengua simbólica a través de tiempos múltiples. La obra propone, el hombre dispone. Todo lector lo sabe, siempre que no se deje intimidar por las censuras de la letra. ¿No siente acaso que retoma contacto con cierto, más allá del texto, como si el lenguaje primero de la obra desarrollara en él otras palabras y le enseñara a hablar una segunda lengua? Es lo que se llama soñar, pero el sueño tiene sus avenidas, según la frase de Bachelard.
y esas avenidas están trazadas ante la palabra por la segunda lengua de la obra. La literatura es exploración del nombre. Proust ha sacado todo un mundo de esos pocos sentidos. Guermantes. En el fondo, el escritor tiene siempre la creencia de que los signos no son arbitrarios y que el hombre es una propiedad natural de la cosa. Los escritores están del lado de Cratilo, no de Hermógenes. Ahora bien, debemos leer cómo se escribe. Es entonces cuando glorificamos la literatura. Glorificar es manifestar en su esencia, porque si las palabras no tuvieran más que un sentido, el del diccionario, si una segunda lengua no viniera a turbar y a liberar las certidumbres del lenguaje, no habría literatura. Por eso, las reglas de la literatura no son las de la letra, sino las de la alusión. Son reglas lingüísticas, no reglas filológicas. La filología, en efecto, tiene por tarea fijar el sentido literal de un enunciado, pero carece de todo poder sobre los sentidos segundos. Por el contrario, la lingüística no trabaja para reducir las ambigüedades del lenguaje, sino para comprenderlas, y si puede decirse, para instituirlas. El lingüista comienza a aproximarse a lo que los poetas conocen desde hace mucho bajo el nombre de sugestión o de evocación, dando así a las fluctuaciones del sentido un estatus científico. Román Jacobson ha insistido en la ambigüedad constitutiva del mensaje poético, literario. Esto quiere decir que tal ambigüedad no proviene de un enfoque estético de las libertades de la interpretación, menos aún de una censura moral de sus peligros, pero sí que podemos formularla en términos de código. La lengua simbólica a la cual pertenecen las obras literarias es, por estructura, una lengua plural, cuyo código está hecho de tal modo que toda habla, toda obra, por él engendrada, tiene sentidos múltiples. Esta disposición existe ya en la lengua propiamente dicha, que comporta muchas más incertidumbres de lo que se pretende, sobre lo cual el lingüista comienza a preocuparse. Sin embargo, las ambigüedades del lenguaje práctico nada son comparadas con las del lenguaje literario. Las primeras pueden en efecto reducirse por la situación en que aparecen, algo fuera de la frase más ambigua, un contexto, un gesto, un recuerdo, nos dicen cómo hay que comprenderla, si queremos utilizar prácticamente la información que está encargada de transmitirnos. La contingencia es lo que da claridad al sentido. Nada semejante con la obra. La obra es para nosotros sin contingencia, y ello es quizá lo que mejor la define. La obra no está rodeada, resignada, designada, protegida, dirigida por ninguna situación. Ninguna vida práctica está ahí para decirnos el sentido que hay que darle. Siempre tiene algo de citacional. La ambigüedad en ella es pura. Por prolija que sea, posee algo de la concisión pítica, palabras conformes a un primer código. La pitia no divagaba, y sin embargo, abierta a muchos sentidos, porque estaban pronunciadas fuera de toda situación, salvo la situación misma de la ambigüedad. La obra está siempre en situación profética. Sin duda, agregando mi situación a la lectura que hago de una obra, puedo reducir su ambigüedad, lo que sucede por lo común. Pero esta situación cambiante compone la obra y no da con ella. La obra no puede protestar contra el sentido que le presto, desde el momento en que yo mismo me someto a las sujeciones del código simbólico que la funda, es decir, desde el momento en que acepto inscribir mi lectura en el espacio de los símbolos. Pero tampoco puede autentificar ese sentido, porque el código segundo de la obra es limitativo, no prescriptivo. Traza volúmenes de sentido, no de las líneas. Funda ambigüedades, no un sentido. Retirada de toda situación, la obra se presta por eso mismo a ser explorada. Ante aquel que la escribe o la lee, se convierte en una cuestión planteada al lenguaje, cuyos fundamentos sentimos y cuyos límites tocamos. La obra se hace así depositaria de una inmensa, de una incesante indagación sobre las palabras. Queremos siempre que el símbolo no sea más que una propiedad de la imaginación. El símbolo también tiene una función crítica, y el objeto de su crítica es el lenguaje mismo.
a las críticas de la razón que nos ha dado la filosofía, es posible imaginar que agregamos una crítica del lenguaje, y es eso la literatura misma. Ahora bien, si es verdad que la obra detenta por estructura un sentido múltiple, debe dar lugar a dos discursos diferentes, porque se puede, por una parte, apuntar a todos los sentidos que encubre, o, lo que es lo mismo, al sentido vacío en que se basan todos. Por otra parte, apuntar a uno solo de esos sentidos. Estos dos discursos no deben en ningún caso confundirse porque no tienen el mismo objeto ni las mismas sanciones. Podemos proponer que se llame ciencia de la literatura o de la escritura al discurso general cuyo objeto es no tal o cual sentido, sino la pluralidad misma de los sentidos de la obra, y crítica literaria a ese otro discurso que asume abiertamente, a su propio riesgo, la intención de dar un sentido particular a la obra. Sin embargo, esta distinción no es suficiente. Como la atribución de sentido puede ser escrita o silenciosa, habrá de separarse la lectura de la obra de su crítica. La primera es inmediata, la segunda está mediatizada por un lenguaje intermedio, que es la escritura del crítico. Ciencia, crítica, lectura. Estas son las tres palabras que debemos recorrer para tejer en torno de la obra su corona de lenguaje.